Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo traer lo que es un unboxing y más o menos unas primeras impresiones de lo que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Lo que tenemos aquí en pantalla solamente es una herramienta de calor, como lo ven aquí lo tenemos, así es como viene, así es como me llegó. Venía o viene tal cual la caja un poquito maltratada, pero lo que importa es lo que tenemos adentro, ¿no? Aquí entre las primeras imágenes podemos ver lo que es directamente la máquina, que es como una pistola de aire caliente, una sopladora de aire caliente. Aquí tenemos algunas pues prácticas en donde lo podemos utilizar. Por ejemplo, en las sugerencias viene que podemos utilizar colores para pintar y ya con la máquina de calor derretirlos y darle una tonalidad uniforme, ¿vale? Pero pues directamente lo puedes utilizar para muchas otras cosas. Aquí también tenemos pues algunos aretes, pulseras o cuestiones de esas, pero pues bueno, así es como viene. Vamos a abrir su caja para descubrir lo que es el contenido. Directamente viene en una bolsa y adentro ya no tiene más nada. En la bolsa vamos a encontrar lo siguiente. Cabe de mencionar que es muy importante que cuando tú la vayas a comprar, o no, por si la piensas comprar, verifiques el o la tipo de conexión que trae. Por ejemplo, ahí en donde yo lo compré, hay dos versiones de todo esto. Una con la versión estadounidense del conector, que es esta que tenemos aquí en pantalla, y otra con la conexión europea. Si tú vives en Europa, pues compras la de Europa, y si vives en Latinoamérica o en cuestiones así, pues compras esta. No es tal cual como que no te vaya a funcionar o cuestiones así, sino que pues te puedes ahorrar el convertidor o cuestiones así. Y aquí tenemos directamente la conexión al tomacorriente aquí en Latinoamérica. En cuanto a lo que es la máquina, como lo ven, así la tenemos. Aquí aquí va a echar lo que es el aire caliente. Aquí tenemos este soporte para ponerlo en la mesa, cuestiones así. Esta parte de aquí son las ventilas donde va a entrar el aire para que esto no se sobrecaliente, por así decirlo. Aquí tenemos el interruptor de encendido y apagado, una etiqueta que dice pues pistola de aire caliente. Funciona esta versión en 110 voltios con una frecuencia de 50 Hz a 300 watts, ¿vale? Aquí tenemos, esta es la máquina. Tenemos el instructivo aquí, que viene información bastante importante que creo que deberías tener en consideración. Y bueno, entre los datos más resaltantes de lo que viene en el instructivo es lo siguiente. Por ejemplo, para usar esto, pues aquí en el instructivo viene que solamente la conectemos, pues cambiemos el interruptor de negativo, bueno, de 0 a 1, y se activará esto en automático. También cabe mencionar que aquí lo que viene es que no se recomienda utilizar por más de 3 minutos de manera continua. ¿Qué significa todo esto? Pues bueno, que si tú la vas a utilizar, pues la utilices menos de 3 minutos, y bueno, luego la pauses o la apagues. Después de que se haya enfriado, pues después de otro tiempo, pues la puedes volver a utilizar por otros menos de 3 minutos y así consecutivamente. Si tú la utilizas después de después de 3 minutos continuos, me parece que aquí es donde la gente la falla, porque en los comentarios de este producto mucha gente venía diciendo que este producto se les descomponía o se derretía o cuestiones así. Supongo que es porque no hicieron caso a esta indicación, porque esto sí llega a calentarse muchísimo. Y bueno, en cuanto a lo que vienen las precauciones, es de que no se utilice esto pues en lugares con materiales que puedan generar fuego o que sean como combustibles, que no se deje así encendida sin usarla durante mucho tiempo ni cuestiones así, que no es recomendable pues para los niños, que pues no se toque esto con agua. Bueno, no se le ponga agua ni manipules agua mientras estés utilizando esto, porque te puede dar un toque o cuestiones así, ¿no? Y bueno, son muchos cuidados en cuanto a lo que es esta cuestión. Y ya, dice que no es recomendable para que los manejen niños sin supervisión de un adulto, y que lo más recomendable sería que fueran pues personas de 8 años en adelante. Bueno, aquí a lo que viene, ¿no? Y ya, vamos a conectar esto para mostrarte más o menos cómo es que funciona. Pero también cabe mencionar que hay un fallo, o no sé si sea cuestión de un fallo, no sé si le podría hacer una modificación a esto, que sería que, por ejemplo, cuando la enciendes, esto empieza a calentar y a echar aire caliente, pero cuando la apagas, esto se queda aún caliente. Lo que yo recomendaría o lo que yo modificaría de esta cuestión, que pues supongo que sí la abriría para hacer esto, sería que el ventilador siga funcionando incluso cuando ya no eche aire caliente. De esta manera pues la refrigeración de la resistencia pues sería mucho mejor, y por lo tanto ya no pues tendría ese sobrecalentamiento, y por lo tanto ya no se dañaría fácilmente. Pero bueno, esta es consideración mía y creo que sería una modificación que yo le haría o yo le voy a hacer a esto, pero pues bueno, para que lo tengas en consideración todo esto.
Y pues bueno, vamos a poner en práctica todo esto. Espero se me escuche porque al activar esto pues funciona con un ventilador y va a hacer bastante ruido. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el interruptor y solamente debemos cambiar este interruptor al 1 para que esto se encienda. Tengo esta bolsa más o menos como para poner en práctica o para que se vea, bueno, para la muestra. Solamente lo voy a encender un ratito para que esto no se sobrecaliente, pero bueno, es solamente para la demostración. Lo encendemos. Vamos a apagar esto y como lo ven, o no sé si se alcanza a ver a cámara, pero directamente esto ya se deformó. Como lo ven, ya se derritió, ya se deformó, inclusive aquí lo tenemos, pero solamente es para la muestra. También huele algo como a plástico quemado, directamente porque esto se quemó, pero como lo ven, funciona de manera correcta. Te digo, la recomendación es que no se utilice la máquina por más de 3 minutos de manera continua y también la observación a este producto es que, por ejemplo, ahorita ya mismo apagado, sigue esto caliente y esto se siente caliente. Lo que la modificación que yo le haría es que el ventilador se pueda seguir utilizando para echar aire aunque esto esté caliente, para que se refrigere o cuestiones así, ¿no? Pero bueno, como lo ven, está aquí el producto, se siente de una calidad pues más o menos aceptable, más o menos, voy a quemar esta mosca. Bueno, más o menos aceptable. Está bastante bien si quieres hacer manualidades o cuestiones así. La temperatura, al menos a lo que menciona en su página, la voy a poner por aquí. No sé si se alcance esa temperatura, ya que como se menciona en el instructivo no se puede utilizar durante mucho tiempo. Tal vez si se pudiera usar por más tiempo sí se alcanzarían grandes temperaturas. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. También es de vital importancia que cuando lo estemos utilizando no tapemos estas ventilas, ya que por aquí entra el aire frío para que esto no se sobrecaliente al 100%. Así que dejar libres estas ventilas. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.